Hola a todos, yo soy Eterno, Hijo de Dios, y esto es Escuela del Conocimiento. Antes de comenzar con el contenido de este vídeo, quiero solicitaros a todos vosotros que os suscribáis al canal, porque YouTube no comparte la información que yo subo en mis vídeos. Asimismo, quiero también, como siempre, invitaros a que adquiráis y que estudiéis en profundidad los 4 libros que conforman la saga Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, porque en estos libros hallaréis el extraordinario conocimiento de la antigua civilización egipcia, un conocimiento que es la base de todos los vídeos y de toda la información que yo subo a este canal de Escuela del Conocimiento. Hace 3 vídeos atrás subí seguramente uno de los vídeos más importantes de mi canal, el rectángulo solsticial, la perla de la astronomía antigua. Un vídeo que es necesario comprender, un vídeo que es necesario entender para que hoy, con este segundo vídeo o esta segunda parte de la proyección de Giza, un modelo científico de tierra plana y circular, se pueda profundizar y seguir ahondando en el modelo que se está proponiendo, en el modelo de tierra plana de la antigua civilización egipcia basada en la proyección de Giza. ¿Y cuál es la proyección de Giza? La proyección de Giza es un mapa planisferio de la Tierra que en este vídeo, 2 vídeos atrás, así como en el primer vídeo de mi canal, subido ya hace 3 años, que es la proyección con la cual yo trabajo, se trata de un mapa planisferio que se haya codificado matemática y geométricamente en la triangulación de las 3 grandes pirámides de Egipto sobre la meseta de Giza. Es decir, no es un mapa planisferio, no es una proyección que yo me haya sacado de la manga, sino que es un mapa planisferio que se haya codificado allí, en las arenas de Egipto, para cualquiera que tenga el interés en conocer. Un mapa planisferio que los maestros constructores de pirámides se encargaron de dejar allí codificado de manera matemática y geométrica para los tiempos venideros, para que la verdad no fuera usurpada. Ya en mi último vídeo subí trato la proyección de Giza y lo titulé Un modelo científico de tierra plana y circular, porque para la antigua civilización egipcia, así como para las antiguas civilizaciones de la Tierra, que compartían la misma cosmovisión del mundo, es decir, que para ellos la Tierra era un gran disco estacionario de tierra y de agua, rodeado por una gran muralla de hielo austral y cubierto por una gran cúpula. Es decir, para mayas, toltecas, incas, olmecas, nórdicos, hebreos, mesopotámicos, etcétera, etcétera, todos ellos no solamente tenían algo en común, su destacada forma de construir con megalitos y con una técnica y una tecnología, digamos hoy, totalmente desconocida, con una tecnología perdida, con una tecnología imposible. Entonces no solamente compartían ese conocimiento, sino que también compartían la misma cosmovisión del mundo. Entonces, aquellas civilizaciones tan extraordinarias que dejaron vestigios de un conocimiento tan elevado en artes como la física, como la ingeniería, como la arquitectura, como las propias matemáticas, la geometría e incluso la arqueoastronomía, porque es bien notable y bien claro que muchos de los lugares sagrados de estas antiguas civilizaciones están perfectísimamente orientados a la salida helíaca de una estrella o a los solsticios o los equinoccios del Sol en determinados momentos del año o a lo largo de un año trópico. Bien, esto es importante porque, en mi opinión, hemos de partir del punto en el cual los antiguos nos dejaron esa cosmovisión que tenían acerca del mundo. Es decir, yo no voy a ser quien ponga en cuestión que la antigua civilización egipcia fuera capaz de construir la Gran Pirámide con todo lo que ello significa, pero que no tuvieran conocimiento o que no tuvieran idea del mundo en el que habitaban y que la cosmovisión que tenían del mundo fuera errónea. Yo no voy a ser quien ponga
en tela de juicio este asunto, sino que yo voy a partir de ahí. Voy a partir del conocimiento que los antiguos ya obtuvieron con su propio proceso evolutivo. Y voy a partir desde esa cosmovisión. De hecho, la proyección de Giza se fundamenta en una Tierra plana, estacionaria y circular cubierta por una gran cúpula. Bien, el vídeo de hoy tiene mucho contenido. Vamos a continuar donde lo dejamos en el vídeo, en el último vídeo que subí hace alrededor de 4 o 5 meses. No he parado de estudiar, a veces he echado en falta poder, bueno, pues disponer de más tiempo. Otros proyectos también me requieren pues atención y tiempo, pero vamos a ello. Fijaros, voy a hacer una introducción con respecto a la Tierra esférica. En la pantalla estáis viendo aquí el modelo de la Tierra esférica, el modelo ficticio de la Tierra esférica, que es un modelo que ciertamente es ficticio, pero que ciertamente funciona. Y cuando me refiero a que funciona, me refiero a que bien sean topógrafos, pilotos, arquitectos, físicos, ingenieros, etcétera, y en general cualquier persona del mundo puede utilizar las ecuaciones y las fórmulas del modelo esférico y comprobar que si quiere determinar o quiere calcular la altura, el azimut o el paralaje de un astro cualquiera, lo puede comprobar no solamente a través de esas fórmulas en su cuaderno, a través de efemérides, a través de Stellarium o yendo a campo, porque va a poder comprobar que realmente el Sol sale con un ángulo azimutal de X en el lugar en el que él reside. Y esto es perfectamente verificable y real. Esto lo puede comprobar cualquier persona en Helsinki, en Buenos Aires, en Madrid o en Sydney. Bien, pues el modelo de tierra plana que llevo proponiendo en este canal desde hace ya 3 años es un modelo que obtiene los mismos resultados que en el modelo esférico. Es decir, para cualquier cálculo que queramos obtener en altura, en azimut y en paralaje, los resultados de las ecuaciones y de las fórmulas del modelo de tierra plana y circular dan el mismo resultado que en el modelo de tierra esférica y son perfectamente verificables y contrastables, no solamente con simuladores de planetario como Stellarium, sino también con fórmulas matemáticas y efemérides, ¿sí? Bien, el modelo esférico dice que la Tierra gira sobre sí misma en un periodo de 24 horas, que está inclinada con respecto a su eje 23,45 grados, y que a su vez gira alrededor de su estrella, que es el Sol, en un periodo de 365,25 días. Y lo hace rotando de oeste a este. Esto hace que un observador, por ejemplo, en este punto de la corteza terrestre, se encuentre en un momento determinado con la salida del Sol, apareciendo por el este. Bien, ese momento en el que se va a dar aquí, si quisiéramos conocer la posición del Sol, el azimut del Sol sobre la superficie terrestre, es ciertamente imposible que lo podamos hacer de la forma tan sencilla y entendible de la que yo os voy a explicar en el modelo de la Tierra plana, en el modelo de la Tierra plana y circular. En este caso hago referencia a esta fórmula porque es muy interesante. Fijaros, para conocer el azimut del orto o de la salida del Sol en cualquier día del año, necesitamos conocer el seno de la declinación y el coseno de la latitud. Bien, esta fórmula que veis aquí es una fórmula reducida de esta fórmula más extendida que se utiliza en el modelo esférico. Pero atended a que esta fórmula que veis aquí es una fórmula basada en coordenadas polares, es decir, no en coordenadas esféricas. Es una fórmula que por mucho que se pretenda aplicar sobre la superficie de la corteza terrestre de una esfera, jamás se va a poder verificar la salida del Sol con ese azimut que nos pueda dar como resultado, simple y llanamente porque sobre la superficie de una esfera jamás se podrá aplicar ninguna fórmula basada en coordenadas polares o ningún tipo de geometría euclidiana o plana. Para ello, ¿qué hace
El astrónomo heliocentrista a la esfera le realiza un corte transversal y ahora sobre esta superficie plana ya puede empezar a trabajar con la geometría euclidiana y con las fórmulas que estamos mostrando aquí, que son las fórmulas que van a dar los mismos resultados que en el modelo esférico, simple y llanamente porque ambas se basan en coordenadas polares o en geometría euclidiana. Y esto es muy importante porque la ciencia del heliocentrismo, por decirlo de alguna manera, dice que se aplica la trigonometría o la matemática y la geometría euclidiana sobre la esfera, porque como la esfera tiene una extensión tan vasta que no se llega a percibir la curvatura, se puede aplicar perfectamente esa geometría plana. Bien, no se puede percibir aquello que no existe, simple y llanamente. Para eso nos dio Dios la percepción, para que fuéramos justos con lo que percibimos. Por lo tanto, esto es muy interesante para que veáis que esta fórmula es imposible aplicarla en este modelo. Para intentar comprender cómo sale el Sol y con qué ángulo sobre una esfera es ciertamente complejo y difícil si nos basamos en la utilización de estas fórmulas. Sin embargo, fijaros lo sencillo y lo fácil que es aplicar esto sobre la proyección de Giza, donde hemos insertado el rectángulo solsticial que hayamos creado en la matriz fundacional, que ya lo tenéis en ese vídeo del rectángulo solsticial, para nuestra latitud, que es, una vez definida la latitud, ese rectángulo solsticial va a funcionar igual para esa latitud norte y para esa latitud sur. Fijaros, como decía, la fórmula para el azimut dice el arcocoseno del seno de la inclinación entre el coseno de la latitud. Bien, hemos de decir que el seno de la declinación es el ángulo de los grados de declinación del Sol se calculan a través de la fórmula de Cooper del año 1969. Como veis en pantalla aquí, esta es la fórmula que yo he modificado para aplicar en los 364 días del año trópico egipcio, que más adelante vamos a seguir avanzando con muchísimos otros información que son claras, firmes y relevantes y contundentes acerca de que la Tierra es plana y circular, porque lo veremos en el zodíaco de Dendera y lo vemos, por ejemplo, en el funcionamiento del Sol. Y antes de avanzar con esta explicación, bueno, voy a terminar con la fórmula de Cooper. Para el modelo heliocéntrico, indudablemente se aplica a 365,25, pero esta fórmula lo que hace es determinar para un número de día concreto qué grados de declinación solar tiene el Sol. Bien, en este modelo esférico, la Tierra gira alrededor del Sol a lo largo de una gran elipse en ese periodo de 365,25 días. Pues bien, antes de continuar aquí abajo con la fórmula, y para que comprendáis por qué el modelo que se propone obtiene los mismos resultados matemáticos y geométricos para la observación de un astro y comprobable, como digo, insisto, en efemérides o en simuladores de planetario que el modelo esférico, es simple y llanamente porque la proyección de Giza se obtiene cuando revertimos la esfera sobre el plano, es decir, cuando realizamos una proyección estereográfica de la esfera sobre el plano, se obtiene el mapa planisferio de la Tierra. Y no es una esfera cualquiera, es la esfera terrestre, porque como veis aquí, el ecuador terrestre se proyecta sobre esta circunferencia. Esta circunferencia sería el trópico norte, el trópico de Cáncer. Este círculo sería el círculo polar ártico, y a partir del ecuador hacia los límites de la Tierra, esta vasta extensión de tierra que existe aquí, se extiende en una superficie 3 veces mayor. Como veis, el trópico sur, trópico de Capricornio, se proyecta aquí, es este. Este es el círculo polar antártico, que lo vemos aquí, siendo la longitud de circunferencia de la Tierra esférica el diámetro de la Tierra plana.
lo que significa que el radio del domo que cubre la Tierra plana es pi veces el radio de la Tierra esférica. Y ahora voy a leer un par de conceptos muy importantes. La Tierra plana y su domo tienen una relación matemática directa con el modelo de la Tierra esférica, ya que es una proyección y transformación de una esfera en un sistema mixto, plano más cúpula. Esta proyección preserva los ángulos, es decir, es conforme, porque cuando proyectamos, de esto ya he hablado en diferentes vídeos, pero creo que es importante que lo matice, porque lo que va a venir a lo largo de este vídeo es importante que se sepa de dónde emana, de cuál es su base, dónde se apoya, cuáles son sus cimientos. Por lo tanto, esta proyección preserva los ángulos, es decir, es conforme, porque cuando proyectamos la esfera sobre el plano o la extrapolamos del plano a la esfera, estamos viendo dos modelos geométricos que son congruentes y referentes entre sí. Pero hay una cuestión, que se distorsionan las áreas y las distancias. ¿Esto qué significa? Pues que, como hemos visto, del Ecuador hacia el sur, la superficie de la Tierra plana es 3 veces mayor a la superficie o al área del Ecuador hacia el sur de la Tierra esférica. Y esto se debe a la proyección estereográfica. Y esto es perfectamente contrastable y se halla codificado por matemáticas y geometría en la meseta de Giza. Y a este mapa planisferio se le puede adjuntar, se le puede solapar la proyección de Gleason. Si cogemos el centro de la proyección de Gleason y hacemos coincidir con el Ecuador, ambas proyecciones van a funcionar en conjunto perfectamente. Y fijaros, aquí quiero hacer un inciso, porque muchas veces he oído algo que es erróneo. Si esta es la Tierra plana, su diámetro no es el diámetro de la Tierra esférica. Es decir, no podemos hacer una sección transversal al modelo esférico, coger la semiesfera superior y ponerla aquí abajo diciendo, no, la Tierra plana es esto. No, eso no es correcto. Correcto sería esto. Cogemos la Tierra esférica y del Ecuador, este es el círculo del Ecuador que se corresponde con el círculo del Ecuador de la Tierra esférica, y el resto de su superficie se extiende hacia los límites de la Tierra, siendo, como he dicho, el diámetro de la Tierra plana la longitud de circunferencia de la Tierra esférica en base a esta proyección. Y en base a esta proyección, aplicando este modelo que tiene las proporciones y las dimensiones que se dan, y aplicando el rectángulo solsticial, obtenemos los mismos datos astronómicos para cálculos como altura, azimut, paralaje, etc., que en el modelo esférico. Simple y llanamente porque el modelo esférico funciona porque se extrapoló del modelo plano, que es el modelo real, que es el reino de Dios, es la realidad. Es un modelo exquisitamente creado por el único creador de leyes, el gran arquitecto, Dios. Y ahora lo que vamos a hacer es revertir eso. Vamos a coger de la esfera y lo vamos a llevar al plano, para terminar de comprender cómo funciona el Sol dentro de la cúpula, y para ello vamos a profundizar en la óptica geométrica, en la ley de la reflexión, y cómo no, va a ser importante también la geometría hiperbórica. Bien, todo esto es fundamental para que yo pueda continuar en el vídeo de hoy. Y ahora voy a continuar con el cálculo del azimut en base a esta fórmula sobre la superficie de la proyección de Giza, para que veamos qué fácil es entender esto aquí y cómo es de complejo tratar de que esto funcione aquí. No solamente de comprender cómo girando sobre una esfera y aplicando esa simple fórmula yo puedo determinar la salida del Sol. Como he dicho, es simple y llanamente imposible porque sobre una esfera jamás nunca vamos a poder utilizar geometría euclidiana, por mucho que nos lo digan. Ahí nos están mintiendo, nos están engañando, están tratando de manipularnos. Bien, azimut del orto de la salida del Sol, arcocoseno del seno de la inclinación entre el coseno de la latitud. ¿Y qué necesito yo aquí? Bien, pues esta es la proyección de Giza, que ya la conocéis todos, yo creo que muy bien. Este círculo es el Ecuador,
Este es el trópico norte o el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, y yo aquí lo que he hecho ha sido, bueno, seno de la declinación. Pues si yo quiero conocer, estoy en el ápice de la Gran Pirámide y quiero conocer el ángulo azimutal a partir del norte verdadero hacia el este de la salida del Sol en un determinado día, que es el 21 de junio en el hemisferio norte, sabemos que el Sol tiene en ese día una declinación de 23,45 grados. Bueno, pues entonces, seno de la declinación desde el Ecuador, voy a darle 23,45 grados, porque esta proyección, una unidad corresponde a un grado. Es decir, si yo cojo el ratón, pincho aquí y voy aquí, tengo 23,45. Esto hace que este modelo sea muy sencillo para obtener igualmente distancias. Bien, seno de la declinación, pues de aquí a aquí 23,45 grados y trazo la circunferencia del trópico de Cáncer. Porque si el Sol está estático en el modelo esférico y la Tierra gira alrededor de él, y yo ahora, debido a la proyección estereográfica, dejo la Tierra estática, el Sol tiene que girar encima de la Tierra, gira alrededor de un centro, y ese centro es Polaris, el norte verdadero, el norte al que apunta una brújula en cualquier lugar de la Tierra. Y eso hace que al rotar dentro de un círculo podamos aplicar trigonometría y matemáticas, la base de cualquier modelo astronómico. Bien, seno de la inclinación 23,45 y trazo la circunferencia en la que va a rotar el Sol ese día. Coseno de la latitud, pues del Ecuador hacia el norte, 30 grados norte, que es donde está la pirámide. 30 grados norte, 30 grados sureste, porque si este es el meridiano de Greenwich, a 30 grados al este y a 30 grados al norte se sitúa este punto. Y aquí trazo esta circunferencia. Pues bien, esta fórmula lo único que dice es que al conectar este punto con la intersección del disco o del círculo donde está orbitando el Sol ese día, se obtiene el azimut. Porque una vez que yo trazo esta hipotenusa, este es un triángulo rectángulo, esto quiere decir que siempre este ángulo tiene 90 grados. Voy a explicar esto paso a paso, que para aquellos que os gustan las matemáticas seguro que os va a interesar. Es sencillito. En un triángulo rectángulo con ángulo alfa se define el coseno como cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, B entre C. Ahora, la función arcocoseno permite despejar el ángulo alfa. Si yo quiero conocer alfa, lo que hago ahora es traer al coseno como el arcocoseno, es decir, como la inversa del coseno. Y ahora, aplicando la fórmula para este ángulo alfa, el arcocoseno de B entre C da como resultado este azimut. Conclusión, el arcocoseno de la razón B entre C nos da el ángulo alfa, o el ángulo azimutal en grados. Es decir, yo me voy a la meseta de Giza el día 21 de junio, me subo a la Gran Pirámide, cojo una brújula y veré que sale el Sol efectivamente con un ángulo azimutal con respecto al norte verdadero de 62,64 grados. Y esto es perfectamente verificable, y esto funciona simple y llanamente porque el Sol orbita un centro, y porque solamente así podemos obtener los mismos resultados que en el modelo esférico, que es simple y llanamente porque ambos se refieren y porque es conforme un modelo al otro. De esto, ¿qué podemos obtener? ¿Qué conclusión podemos sacar? Que a mayor latitud, menor azimut, y que a mayor latitud, a menor latitud, mayor azimut. Un ejemplo, un observador sobre el círculo polar ártico. Esta es la meridiana astronómica del lugar de Giza, es decir, la meridiana astronómica para el lugar de Giza, la Gran Pirámide de Giza, es la recta que atraviesa por el ápice de la pirámide y a su vez por el centro de la Tierra, partiendo el disco en dos partes iguales. Esta es la meridiana astronómica, es el norte verdadero. Pues bien, imaginaros que un observador está ahora en este punto, 66,55 grados norte, sobre el círculo polar ártico. Bien, ese día el Sol va a salir en el
sobre su antimeridiano, para que me podáis entender totalmente en esta posición antagónica, el Sol va a salir con un azimut de 0 grados. Se trata del día polar antártico. Y a medida que el Sol vaya girando ese día sobre su órbita, sobre esa declinación que tiene positiva de 23,45, cuando alcance este punto, perdón, donde, no, ¿sí? El magenta, que es el trópico de Cáncer, cuando alcance este punto, el observador que hay aquí podrá ver el Sol en su cenit gracias a que la distancia que hay entre él y el Sol es de 43,1 grados de latitud. Sin embargo, cuando el Sol siga recorriendo esa órbita y alcance las 12 horas de la noche y el observador mire hacia el norte, aquí el Sol apenas lo va a poder distinguir, un pequeño brillo, porque el Sol tiene 0 grados de altura. Esto se debe a que entre el observador y el astro existe la máxima distancia astronómica. Así lo dice el domo particular de este observador. Y el domo particular existe simple y llanamente porque para establecer un modelo, porque para establecer una geometría, una lógica, una ciencia, tal y como la hizo el creador, un astro solamente puede tener de 0 a 90 grados de altura. Así se hace por trigonometría, por geometría y por matemáticas. Pero cuando ese astro está a la máxima distancia astronómica, el Sol cae en el horizonte. Cae en el horizonte en ese instante, porque a medida que sigue rotando vuelve a elevarse, a elevarse, a elevarse, a elevarse, hasta coger la máxima altura cuando llega al cenit y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que vuelve a tener altura 0 grados y azimut 0 grados. Esto que vemos aquí significa que si este observador se va yendo para atrás, el que está aquí en este círculo polar ártico viene para atrás, y viene para atrás, y viene para atrás, el ángulo azimutal se va haciendo cada vez más grande, tiene más apertura, hasta que llega un momento que se sitúa en el ápice de la Gran Pirámide. En ese día el ángulo es de 62,64,57. ¿Veis lo simple y fácil que es comprender esta fórmula sobre la proyección de Giza? ¿Veis cómo esto trata simplemente de un triángulo en base a dos círculos que tenemos que conocer y trazar para conocer esto? Ya os he enseñado también en otros vídeos a determinar el paralaje, la altura y otros conceptos. Esto es importante, por eso hacía un inciso en conocer este vídeo de rectángulo solsticial, la teoría del mapa de la Tierra plana y la proyección de Giza, y ahora que seguimos ahondando en el funcionamiento del Sol en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Fijaros, ahora voy a seguir donde lo dejamos, por decirlo de alguna manera, en mi último vídeo. En mi último vídeo aquí estáis viendo el rectángulo solsticial de la latitud 38, 98, 46, que puede ser norte o sur. En este caso, desconozco este lugar donde puede situarse, pero sé que esta latitud es la de Montehermoso, en Argentina. Bien, si un observador se sitúa aquí, solsticio de invierno, el Sol está en el trópico de Cáncer, el azimut para este observador es de 59,20. Y solsticio, perdón, lo voy a explicar de otro modo. Primero vamos a situar el observador aquí, en el norte. Solsticio de verano. Vemos que el azimut del norte a la posición del Sol en el trópico de Cáncer es de 59,20 grados. Este es el ángulo azimutal para la salida del Sol en ese día, en esta latitud que está el observador. Solsticio de invierno, 120,79. Estos son los dos ángulos azimutales dada esta posición para el solsticio de verano y el solsticio de invierno, porque el equinoccio, para todos los lugares de la Tierra y para todas las posibles observaciones, el Sol siempre sale a 90 grados. Pues bien, ahora vamos a llevar este rectángulo solsticial a la posición de Montehermoso en Argentina. Y vemos que ahora, para un observador en esta posición, el solsticio de invierno, que está en esta posición, el Sol está en el trópico de Cáncer, lo que para el otro era el solsticio de verano, ahora para este observador es el solsticio de invierno, el ángulo es de 59 grados. Y para su solsticio de verano, que está aquí, el ángulo es de 120,79. Es decir, están invertidos.
El solsticio de verano aquí es 59 y el solsticio de verano aquí es 120,79. Esto son las matemáticas y la geometría, la teoría perfectamente verificable con simuladores de planetario y con fórmulas, con ecuaciones, así como con efemérides. Pero también vamos a ver ahora que es perfectamente contrastable en la realidad. Es decir, un observador en esta posición verá salir el sol por el sureste y su sombra estará en consecuencia a esta posición del sol, que es una posición, como vamos a ver ahora, aparente debido a la ley de la reflexión. El sol se está reflejando debido a la geometría y a la forma de la cúpula y a las características de la cúpula también. La posición real del sol es esta, pero el sol puede que su posición sea real esta, pero que no se esté viendo aquí y que realmente se esté reflejando aquí y que esta sea su posición aparente. Eso hace que un observador aquí tenga la sombra con relación a esta posición y no esta. Y esto lo voy a ir ahora explicando poco a poco. Bien. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a empezar con la ley de la reflexión. Fijaros, la ley de la reflexión, la ley de Snell, dice que la reflexión interna total, es decir, en óptica la reflexión interna total es el fenómeno que se produce cuando un rayo de luz atraviesa un medio de índice de refracción n2 menor que el índice de refracción n1 en el que éste se encuentra, por lo cual se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie entre ambos medios, reflejándose completamente. ¿Esto qué significa? Esto significa que si tenemos un rayo de luz monocromático, en este caso, que está atravesando un material que es vidrio con un índice de refracción X, siempre mayor a esta otra zona que es aire, hay un momento en el que cuando vamos girando el haz de luz se supera un ángulo límite o crítico que hace que se produzca la reflexión interna total dentro del medio en el cual emerge el rayo incidente. Es decir, no es capaz de atravesar. Eso significa que cuando atraviesa se refracta, pero cuando se refleja se está produciendo una reflexión, no una refracción. Aquí lo vemos también, como hay un espejo, se está proyectando este rayo, se refleja porque ha superado un ángulo crítico o límite. Bien, para las antiguas civilizaciones, para todas ellas, como he dicho, yo voy a partir de la cosmovisión que ellos tenían, porque creo que es lo más sensato y coherente, debido al gran conocimiento que nos han dejado grabado en piedra. Creo que es digno que partamos desde ese concepto. Y sabemos que en textos antiguos, por ejemplo en la Biblia, se dice, en Job 37:18, se menciona que el cielo es como un espejo fundido, es decir, un espejo se refleja, y fundido quiere decir que tiene que ser algo vítreo, ¿no? Lo que sugiere una composición metálica, dura o vítrea de cristal. En Ezequiel 1:22 el firmamento es comparado con el cristal resplandeciente. Algo que resplandece es porque tiene la capacidad de reflejar, de brillar, lo que podría indicar una apariencia translúcida o brillante. Salmo 151. La palabra expansión se relaciona con raquia, sugiriendo una estructura que cubre la creación, es decir, el domo, la cúpula. Génesis 1:6-8. Dios crea el firmamento, en hebreo raquia, que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. En algunos contextos se interpreta como una estructura sólida, es decir, dura y resistente, que sostiene las aguas celestiales, las aguas de arriba. Si hay aguas arriba, las aguas de arriba tienen un índice de refracción superior a lo que hay abajo, que es aire. Esto ya nos da una pista. Bien, pues fijaros, en esta otra... Ahora voy con la teoría, luego os voy a enseñar los experimentos que he llevado a cabo durante este tiempo, pero para llegar al experimento que os voy a mostrar los vídeos, antes quiero mostraros la teoría. Bien, ahora estoy
mostrando en pantalla el disco de la Tierra plana con su cúpula. Es decir, aquí vemos que el diámetro de la Tierra plana es de 360 grados y que del centro hacia los límites tenemos 180 grados de latitud. Si cogemos el centro, aquí está el Ecuador y tiene 90 grados al centro de la Tierra de latitud y 90 grados de latitud a los límites de la Tierra. Bien. 23,45 grados de latitud al sur y al norte se sitúan los trópicos. Es decir, aquí el Sol se está moviendo a lo largo de un año trópico, de Ecuador a trópico, de trópico a Ecuador, de Ecuador a trópico, de trópico a Ecuador. Pues bien, fijaros en una cosa. Si yo lanzo una perpendicular sobre el trópico de Capricornio hacia arriba, veo que aquí se describe un ángulo de 50,93 grados. Es decir, desde este punto trazo la perpendicular. Desde este punto hasta la base del disco hay 50,93 grados. Eso quiere decir que desde el eje de la cúpula hasta este punto, de 50,93, hay 39,07 grados. Y estos grados son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque el ángulo límite o crítico de un material se calcula con la siguiente ecuación basada en la ley de Snell, que dice: seno del ángulo crítico es igual a n2 partido n1. ¿Y qué es el ángulo crítico? Ahora vamos a volver a la fórmula, pero creo que os lo voy a enseñar primeramente aquí, para que lo podáis ver. Bien, esto es un simulador de la ley de Snell. Y aquí vemos que yo tengo un haz o una fuente de luz monocromática. Sabemos que los rayos del sol son blancos, son la suma de todos los colores y que puede tener más o menos entre 400 y 700 nanómetros. Yo lo he dejado en 650. Aquí no aparece el blanco porque entonces no se vería. Bien, entonces aquí vemos cómo el rayo está incidiendo, emerge, atraviesa, está en el cristal, pero está atravesando la semiesfera que está llena de aire. Aire para este modelo que yo he elegido, que es una semiesfera. Y el rayo de donde emerge es cristal duro, las aguas de arriba, lo que en los textos sagrados acabamos de leer. Entonces estamos viendo que aquí el rayo está atravesando el medio, pero hay un momento en el que este rayo, a medida que se va acercando a los 39 grados, deja de atravesar el medio y se empieza a reflejar por la forma de la cúpula. Incluso vemos ahora la normal de esos rayos que se reflejan, vemos cómo se están, por decirlo de alguna manera, reflejando, y ya que se reflejan a lo largo de una semiesfera, podemos decir también que se está curvando, y llega un momento en el que cuando llegamos a esos 39 grados se produce la reflexión interna total. Es decir, este rayo está en esta posición, pero ha desaparecido, dejamos de verlo. Dejamos de verlo porque ahora, debido a que ha superado el ángulo crítico, se está reflejando dentro de su propio medio. Nosotros dejamos de verlo. Y un poquito más atrás, dejamos de verlo aquí para verlo aquí. El ángulo límite o crítico de un material se calcula con la siguiente ecuación basada en la ley de Snell. Seno de ángulo crítico es igual a n2 entre n1, donde n1 es el índice de refracción del medio más denso, en este caso cuarzo fundido. ¿Y por qué cuarzo fundido? Por el resultado, ahora lo vamos a ver. Y n2 es el índice de refracción del medio menos denso, aire en este caso. Para el cuarzo fundido, el índice de refracción es de aproximadamente 1,587. Si el otro medio es aire, es decir, si el Sol está emergiendo de una parte en la que hay cuarzo fundido, cuando llega a este ángulo se está produciendo la reflexión interna total o el reflejo y la curvatura, la forma, la curva de esa luz debido a la forma de la cúpula. ¿Y por qué cuarzo fundido? Porque si ahora hacemos la fórmula, seno del ángulo crítico es igual a 1 entre 1,587, despejamos como en la fórmula del arco coseno para el azimut, dejamos solamente el ángulo crítico y seno pasa a ser arco coseno y el resultado es de 39,05. Es decir, solamente el cuarzo fundido tiene un ángulo crítico tal que se puede generar aquí este efecto.
Y el cuarzo es un mineral compuesto de sílice. Tras el feldespato, es el mineral más común de la corteza terrestre, estando presente en una gran cantidad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Destaca por su dureza y resistencia a la meteorización, vamos a dejar eso a un lado, en la superficie terrestre. Es decir, ígneas, metamórficas y sedimentarias, las propias rocas que conforman y constituyen la Tierra en sí. Pero el cuarzo fundido tiene una característica muy especial, y es que es utilizado en óptica geométrica por sus cualidades para reflejar y para transmitir la información de la luz. El cuarzo fundido, por ejemplo, esta esfera de cuarzo fundido se fabricó para su uso en un giroscopio en el experimento Gravity Probe-B. Es una de las esferas más precisas jamás fabricadas, ya que se desvía de una esfera perfecta en no más de 40 átomos de espesor. Ahora tenemos unos textos que nos hablan de unas aguas superiores donde puede haber un material duro que resplandece, que hace un efecto de espejo, y empezamos a ver que si aplicamos la ley de la reflexión sobre ciertas latitudes, empezamos a ver una perfecta sincronicidad o coherencia entre el experimento de la semisfera de cristal y cómo se deforman esas órbitas circulares de los astros en el firmamento, y cómo a partir del ecuador hacia el sur se van generando, se van deformando de tal manera que vemos que ese ciclo, por ejemplo, para el Sol en el trópico de Capricornio de 24 horas, nace a partir del sur, se eleva y sube hasta el cenit para volver a bajar. Y esto, que también vemos aquí y que ya lo he mostrado en varios vídeos, lo vamos a ver ahora de otra manera. Fijaros. Ahora os voy a mostrar primero un vídeo. Y este vídeo es la reflexión interna total de un rayo incidente sobre un material. Y aquí os voy a explicar que, bueno, para realizar, ahora os voy a mostrar una serie de vídeos en los que, bueno, pues llevé a cabo unas prácticas, unos experimentos, y para ello compré diferentes semiesferas o cúpulas de metraquilato, y compré también un acuario. ¿Con qué intención? Con la de coger esa semiesfera, pegarla con silicona en la base de mi acuario y rellenar ese acuario de agua. Pegarla bien, porque el empuje y la fuerza vertical que tiene el agua cuando está rodeada, la cúpula cuando está rodeada de agua, es importante. Entonces aquí veis ese efecto brillante ya de por sí que genera la cúpula. Bien, pues yo ahora en este agua echo una gotita de leche y con un láser empiezo a ver cómo se genera la reflexión interna total, considerando que el rayo emerge desde el agua, que tiene un índice de refracción menor que el del cuarzo fundido, y cómo atraviesa hacia el aire dentro de la cúpula. Parto desde el eje. Parto desde el eje. Esto es perfectamente replicable por cualquiera de vosotros en vuestra casa. Parto desde el eje y empiezo a moverme hacia el límite de la esfera. Poco a poco veis que ese rayo va atravesando el medio. Está aquí. Se ve, esa es su posición real y es perpendicular aquí. Bueno, tiene una pequeña refracción. Ahí lo vemos que va entrando, y hay un momento en el que desaparece, porque la cúpula llega hasta aquí. Empieza a desaparecer de aquí, esta es su posición real, pero ha desaparecido. Y empieza a reflejarse por la forma geométrica de la cúpula, hasta generar, como veis aquí, la reflexión interna total y la reflexión. Mira, vamos para atrás ahora. Se va reflejando por la forma de la cúpula, reflexión interna total. A la vez que se refleja dentro de su propio medio, se está reflejando sobre la cúpula, y de repente es capaz, una vez superado el ángulo crítico o límite, vuelve a entrar en el medio. Vamos con otro vídeo. En este caso, aire-aire. Voy a bajarle la velocidad. En este caso, quité el agua del acuario, por lo que
el rayo incidente emerge desde el aire y atraviesa un medio que también es aire, es decir, la refracción es cero. Y aquí lo que hago es, tengo un dibujo abajo, perfectamente hecho a escala en base a la semiesfera, en la cual con mi láser voy a describir los mismos círculos que describe el Sol a lo largo de un año trópico. Es decir, voy a pasar del trópico norte al Ecuador, del Ecuador al trópico de Capricornio y voy a volver hacia atrás. Y vamos a ver cómo a medida que empiezo a atravesar del Ecuador hacia el sur, sucede algo muy interesante en la cúpula. Yo tengo mi cámara aquí, enfrente, fijaros. Lo he puesto a cámara lenta. Acabo de pasar por ahí. Fijaros el arco que ha generado esta luz. El arco sobre la esfera. Cómo se ha reflejado un arco sobre el domo. El arco solar. Pero ahora voy acercándome más al trópico de Capricornio. Bueno, va un poquito lento, pero enseguida lo ponemos un poquito más aquí. Fijaros cómo cuando alcanzo el trópico de Capricornio se genera lo que vais a ver ahora. El arco solar. El arco, si un observador, claro, yo estoy viendo esto desde aquí, desde el antimeridiano a la posición de este observador que pudiera estar aquí en Montehermoso, Argentina. Él no tiene la capacidad de ver lo que yo estoy viendo desde aquí. Él está viendo lo que se refleja en la cúpula y está viendo que este Sol, que realmente está circunnavegando el trópico de Capricornio, ha desaparecido de esta posición y nace por esta otra posición. Nace atrás por el sureste. Está naciendo aquí, se está elevando poco a poco, alcanza el cenit. Fijaros, cuando la luz está en la meridiana astronómica, alcanza el cenit y luego empieza a descender para ocultarse. Este rayo se ve aquí ahora porque es aire-aire, pero cuando tengamos un medio emergente como puede ser el vidrio fundido, perdón, el cuarzo fundido, este no estaría aquí. Si aplicamos la teoría de la ley de Snell y el simulador, yo no puedo replicar un rayo emergente dentro del cuarzo fundido, pero sí puedo mostraros aire-aire, agua-aire y mostraros la teoría para comprobar qué es lo que debería de suceder y qué es lo que realmente sucede en la realidad. Vemos que la posición real se traduce en una perfectamente posición aparente. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando es agua-aire. Aquí tengo agua, fijaros cómo se mueve el agua por aquí. He rellenado se ven pequeñas burbujitas. Y aquí, pues, voy a bajar la velocidad. Y voy a hacer el mismo ciclo. Voy a dar circunferencias para que mientras el Sol está dando círculos, aparentemente se está reflejando sobre la cúpula creando un arco solar. Fijaros. Una vuelta y ahora si me acerco más, le he dado para adelante para que lo veamos. Fijaros. Sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Solo que este rayo, en este caso el Sol sigue estando aquí. Porque el ángulo límite, la reflexión interna total para el agua con respecto al aire no está sobre el trópico de Capricornio. Eso se da cuando es cuarzo fundido. Ahora os voy a enseñar otro experimento. En este caso, hice un experimento considerando que el Sol esté dentro de la cúpula. Es decir, que no sea un rayo emergente de fuera de la cúpula, que esté en otro medio, quiero decir, sino que en este caso considero que el Sol está dentro del aire, dentro del mismo domo, donde el observador está en el mismo medio que el rayo emergente, que en este caso es el Sol. Y fijaros lo que sucede. En este caso, compré una cúpula mucho más grande, la puse sobre el suelo y como os he dicho aquí, pues es aire y dentro aire. Yo estoy fuera grabando. Y aquí este es el motor del plato de un microondas que gira a una velocidad muy lenta. Desmonté un viejo microondas, le puse una tablita y aquí puse un LED con una pila. Y le puse la altura al Sol a escala tal y como yo ya, bueno, os he enseñado a calcular la altura verdadera del Sol
y puse un mapa planisferio acorde a la cúpula, de tal manera que el Sol está a la altura, escala perfecta, y sobre el trópico de Capricornio. Este es el solsticio de verano en el hemisferio sur. Fijaros lo que sucede. Sucede lo mismo, solo que esta mancha negra es el tapón de este foco de luz que, bueno, tiene una pilita y no puedo hacer que suba hacia arriba, pero si pudiéramos quitar el taponcito, veríamos cómo describe el arco. ¿Veis cómo describe ese arco sobre la cúpula? Bien, ahora os voy a enseñar el último vídeo, quizás el más relevante de todos, pero el más sencillo. Ahora fijaros lo que significa tener una percepción limitada de la realidad. En este caso es el mismo vídeo pero tomado desde arriba. Esta es la percepción que tenemos cuando hablamos de Tierra plana y circular, en la que el Sol, puesto que está en esta posición dentro de la cúpula, gira sobre ese trópico y es impepinable que cualquier otro observador que esté más al sur tenga que ver el Sol venir por el noreste, porque solamente estamos percibiendo una parte de la realidad tan compleja que es esto. Para comprender los movimientos de los astros, necesitamos comprender la óptica geométrica, necesitamos comprender la ley de Snell, la ley de la reflexión, necesitamos comprender la geometría hiperbólica, la geometría, las matemáticas. Hay un montón de ramas que se tienen que aunar para comprender el funcionamiento del gran plano en el que existimos. Y es complejo realmente tomar conclusiones sin ahondar en la ciencia de las matemáticas y de la geometría y de la física. De hecho, desde aquí hago un llamamiento para que si me está viendo ahora cualquier físico que tenga interés por la Tierra plana con conocimientos en óptica geométrica y geometría hiperbólica y quiere compartir conmigo y desarrollar y seguir ahondando más en este proyecto, pues que me contacte, que en la información del canal está mi correo electrónico. Fijaros, vuelvo. Esa es una percepción limitada. Muchas veces creemos que porque el Sol solamente se mueve así, pero estamos viéndolo desde una perspectiva. ¿Qué pasa si cambiamos nuestra perspectiva? ¿Qué pasa si cambiamos nuestra perspectiva y aplicamos conceptos como los que he dicho? ¿Y si a todo esto lo empezamos a unir con lo que los antiguos nos dejaron escrito, con lo que los antiguos nos dejaron tallado en piedra? Bueno, ahora voy a enseñaros algo muy interesante. Fijaros, cuando encontré el trabajo científico de Marilyn Anderson, realmente me puse muy contento. Fue para mí, pues bueno, un momento feliz. ¿Quién es Marilyn Anderson? Bueno, pues fijaros, de nacionalidad suiza, Andersen es científica, ingeniera, investigadora y arquitecta especializada en iluminación natural y eficiencia energética de edificios. Doctorada en Ciencias Físicas por la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, Suiza, fue profesora en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, donde trabajó en el diseño y en el análisis de la luz natural en los edificios. Allí desarrolló The Elidon Project. Y aquí vamos a ver una gran similitud con lo que yo estaba hablando y con el estudio y con el experimento científico de esta investigadora y científica. Bueno, Marilyn, como ya lo he dicho, es arquitecta experta en eficiencia energética de los edificios y Marilyn tenía mucho interés en poder aplicar diferentes materiales para el acristalamiento de los edificios, es decir, para aprovechar la radiación del sol y así reducir el consumo energético del edificio. Y para eso creó este proyecto y creó una mesa motorizada donde hay un disco plano con una cúpula. Y aquí lo que hace Marilyn es crear un rayo
incidente, un rayo emergente que simula los rayos del Sol, que atraviesan el medio. Este medio es lo que a ella le interesa. Ella quiere saber si aquí pone vidrio, si pone metraquilato o si pone cualquier material. ¿Qué pasa? Cuando un rayo de Sol atraviesa este medio, se refleja aquí en el foco F, que es un espejo. Cuando se refleja en el foco F, lo que hace la geometría de la cúpula es rebotar la luz hacia aquí y la trae de nuevo al foco F'. Y de aquí, del espejo, lo rebota aquí y lo vuelve a traer al foco F'. Y aquí en este foco F', Marilyn tenía una cámara de ojo de pez que analizaba el espectro del rayo de luz reflejado, para así compararlo con el emergente. Y en función de lo que obtenía, podía conocer cómo se estaba comportando este material. Para nosotros es importante ver cómo se está reflejando la luz dentro de esta cúpula, cómo ella utilizó esta cúpula y el conocimiento de lo que significa la reflexión de la luz dentro de esta fórmula, de esta forma geométrica, para su experimento. Fijaros, Heliodome Project 1, principio de funcionamiento. Una fuente de luz simula el Sol. La luz que emerge de la muestra, ubicada en el foco F, donde está situado un cristal, es detectada por una cámara digital equipada con una lente ojo de pez ubicada en el foco F'. La luz entrante es filtrada para permitir un análisis espectral del material. Hemos de considerar que si aquí Marilyn tiene un espejo, también los vastos océanos en los que se refleja el Sol son un espejo. Y hemos de considerar que la mayor parte de la superficie de la Tierra es agua. Aquí vemos cómo se refleja perfectamente en un espejo la luz. ¿Cómo funciona? Una fuente de luz simula el Sol y pasa a través de un material de prueba: vidrio, metraquilato, película óptica. ¿Qué tal cuarzo fundido? La luz procede desde la muestra. La luz que procede desde la muestra se dirige al interior de la cúpula y rebota en su superficie espejada. Debido a la geometría de la cúpula, la luz reflejada se concentra en el segundo foco F', donde una cámara con lente ojo de pez captura la información. La plataforma giratoria permite analizar el material desde distintos ángulos de incidencia. Esto es muy interesante y nos viene muy bien como complemento a todo lo que he explicado en este vídeo. En esta página web tenéis toda la información con respecto al proyecto Heliodome de Marilyn, y también podéis descargar su paper para ver que lo que yo he traducido aquí es exactamente lo que ella está escribiendo en su paper. Pero ahí vemos que hay dos focos, el foco F y el foco F'. Y la ley de la reflexión es clara, porque dice que cuando se produce la reflexión interna total, la perpendicular a los focos, que es la normal, tiene una norma, y es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Es decir, aquí está el Sol y se refleja aquí. Esta es una normal y esta puede ser otra, porque ambas son perpendiculares en función de si esta es la salida y la puesta, la salida y la puesta. Pero pongamos la normal donde la pongamos el foco F donde lo pongamos y el foco F', se cumple la premisa de que la perpendicular es la normal y que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. ¿Lo veis aquí? El rectángulo solsticial cumple perfectamente con esa premisa de la ley de la reflexión. Aquí estamos viendo el Sol en el trópico de Capricornio, el día del solsticio de verano en el hemisferio sur, y cómo hemos visto que debido a que supera el ángulo límite o crítico, esta es la recta donde podríamos desde abajo ver ese ángulo, es en este punto en el que se produce la reflexión interna y también se produce esa reflexión sobre la forma de la cúpula para empezar a verse aquí. Y a medida que, como hemos visto en el experimento, el Sol gira por aquí, el Sol se eleva por aquí y ambos coinciden en el cenit, es decir, está haciendo este recorrido. Fijaros, este arco naranja que veis aquí, el Sol viene por aquí, pero realmente se refleja aquí y empieza a levantarse, a levantarse, a levantarse, hasta que llega un momento en el que el real y el aparente coinciden en el cenit, y a medida que avanza este va desapareciendo y este sigue reflejando y sigue bajando hasta que desaparece. Lo que estábamos viendo también aquí. Bueno, esta foto me ha desaparecido. Aquí.
Pues bien, el rectángulo solsticial cumple perfectamente con la premisa de que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, porque aquí estamos viendo que este sería el solsticio de invierno para este observador, este es su ángulo, que es el inverso de la latitud norte, y este, cuando está aquí, se refleja aquí, y el sol sale por el sureste. Y vemos que aquí este ángulo es igual que este, pero también este es igual que este. Aquí estamos viendo la entrada del rayo en el medio, en un foco, para terminar en el siguiente foco, que es un día solar. La salida y la puesta del sol. Reflexión de la luz en la cúpula. Cuando la luz entra desde el exterior o se emite desde un punto focal F, los rayos viajan hasta la superficie interna del domo. Como el interior actúa como un espejo, los rayos se reflejan siguiendo la ley de la reflexión, donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Lo hemos visto en los vídeos. Geométricamente esto sucede porque la normal a la superficie en cada punto de observación biseca el ángulo formado por las líneas que van hacia los dos focos. Bisecar significa dividir entre dos partes. La normal biseca entre las dos partes, siendo esta la mediana astronómica. Es decir, la superficie curva de la cúpula dirige los rayos reflejados hacia el segundo foco de manera natural, sin importar el punto de incidencia, tal y como Marilyn lo hacía en su experimento, dando vueltas, rotando o cambiando el rayo emergente. Ciertamente, desconocemos la complejidad de los movimientos reales y aparentes de los astros en el gran plano que habitamos, porque ciertamente nos han adoctrinado en el conocimiento totalmente antagónico. Y hoy necesitamos ser prudentes, humildes y tratar de profundizar con conocimiento, con humildad, con amor y con respeto, para poder llegar a conclusiones que nos ayuden a poder continuar en el camino, a poder continuar en el sendero. Esto no quiere decir que lo que yo os he dicho hoy sea la verdad, pero sí es una puerta de entrada a un conocimiento que ya los antiguos nos dejaron en su cosmovisión acerca del mundo. Así pues, amigos, creo que no voy a añadir nada más a este vídeo. Se ha extendido más de 1 hora. Y como siempre, antes de despedirme, quiero pediros que os suscribáis al canal si os ha gustado, porque YouTube no va a compartir este vídeo. Y también os voy a pedir que, bueno, la suscripción para mí es importante porque me anima a continuar. Son muchas horas de dedicación, de esfuerzo, también de sacrificio, de dejar otras cosas aparte, a otro lado. Y también, como no, quiero pediros que para mí también es importante que adquiráis mis libros, porque eso también para mí es, pues bueno, una remuneración a todo el esfuerzo realizado durante tantísimos años, ¿no? Y porque sobre todo en esos vídeos en esos libros vais a encontrar un conocimiento extraordinario que os va a interesar mucho. No solamente en la comprensión de todo lo que hemos hablado, sino también a nivel personal y a nivel espiritual. Así pues, amigos, nada más. Os envío un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos.